Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Les saludo hoy jueves 30 de marzo. Y bueno, en este momento quiero compartir con ustedes la lectura de hoy que se llama Lo recibido por gracia. La lectura se basa en primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 16 al 31. Y estamos viendo este desenlace en la historia de la vida de David después de que él fue enviado a Siclac por el rey Aquis, recordarán. Llegó a Siclac con sus hombres, pero encontró a Siclac saqueada. Resulta que en lo que los filisteos fueron a enfrentar a Israel, Amalek, otro pueblo, otra nación, aprovechó para saquear Siclac, donde estaba la familia de David y de sus hombres. Entonces, encontró a Siclac saqueada, y recordarán cómo ellos lloraron y bueno, decidieron ver qué podían hacer, y David consultó al Señor y el Señor le dijo, ve y los vas a alcanzar. Entonces permitió el Señor que un joven egipcio llegara por ahí y les dio las referencias donde podían encontrar a los enemigos. Y en el último versículo del día de ayer, David le pregunta, ¿me llevarás tú a esa tropa donde están? Y el hombre le dijo, yo te llevaré a esa gente. Entonces la lectura de hoy comienza diciendo, lo llevó pues, y he aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino solamente 400 jóvenes que pudieron huir sobre camellos. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó David. Bueno, pues la lectura sigue, por supuesto, pero bueno, aquí vemos cómo el Señor cumplió la promesa que le había hecho a David y preparó a este joven, ¿verdad? Este joven egipcio que llegó por ahí para que los guiara. Ciertamente, como te darás cuenta, estimado amigo, Dios cumple su promesa. Gracias a la ayuda de este muchacho, David encontró el campamento sin ninguna dificultad y los encontró pues ahora sí disfrutando de la victoria. Estaban contentos, estaban bebiendo, estaban totalmente tranquilos, y David y sus hombres atacaron el campamento sorpresivamente. ¿Sí? Los encontraron desapercibidos y ahí aprovecharon. ¿Sí? La Biblia dice que huyeron 400 jóvenes. Eso significa que el campamento de Amalek era más grande, es decir, el ejército al que enfrentó David era más grande. Pero recuerda una cosa, cuando Dios está contigo y cuando Dios ha prometido darte las cosas, los números solamente son un detalle. En realidad Dios nos da la victoria. Dios le dio la victoria a David. ¿Sí? No les faltó nada, dice, de lo que les habían robado. Todo pudieron recuperar. David recibió como botín mucho más de lo que le habían robado, ya que los amalecitas pues habían saqueado otras provincias, ¿sí? Aparte de los filisteos, pues habían saqueado a Judá. Entonces esto fue una gran victoria, pero me llama la atención que después de la victoria saquearon y bueno, trajeron el botín que le llamaron el botín de David, y regresaron del campamento donde de donde vencieron a los de Amalek. Regresaron y encontraron a los que se habían quedado en el torrente de Besor, a los 200 soldados que ya no pudieron seguir. Recordarás, ayer lo vimos, que se habían quedado, estaban muy agotados, y los encontraron. Y cuando los encontraron se alegraron de que la victoria la habían ganado, habían tenido la victoria. Y entonces David dice, pues vamos a repartir el botín. Pero gente de David que venía de la batalla se enojaron y dijeron, no, esos que no fueron no recibirán nada, absoluta, solamente a sus mujeres y a sus hijos, y que se vayan. Pero David sorprende a todos diciéndoles, no, vamos a dividir el botín y va a quedar para todos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo algo en el carácter de David, del tipo
de Cristo, ¿sí? Me recordó esta parte a aquella parábola donde un hombre contrata personas para trabajar por un denario. Algunos los contrató, digamos, 8 de la mañana, otros a las 10, otros a las 12, y a otros los contrató a las 3 o 4 de la tarde. A las 6 de la tarde les terminó el trabajo y les pagó. Y dice que comenzó pagándoles a los que habían entrado más tarde y les dio un denario. Cuando los que habían entrado a las 8 vieron que esos ganaron un denario, pensaron, oye, seguramente nosotros vamos a recibir más porque llegamos a las 8. Y cuando pasaron a recibir su salario, les dieron un denario y se enojaron. Y entonces el dueño de la viña les dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te enojas? No te contraté por un denario. ¿Por qué te enojas? Te estoy pagando lo justo. Y si yo quiero darle a aquel un denario, ¿tú qué? Entonces recordemos que David aquí en su actitud está representando a un tipo de Cristo. Cristo salva a quien Él quiere y lo hace de una manera extraordinaria. En el reino de Dios, familia, lo hemos dicho muchas veces, no existe derecho de antigüedad, ¿sí? No podemos decirle, ni vamos a poderle decirle al Señor, Señor, ¿y por qué salvaste a este? La verdad era muy malo ese, francamente, y nada más te sirvió un año. Yo te serví 30 y mira, no podemos decirle eso al Señor porque Él es el soberano, Él es el juez justo y lo que Él juzga es perfecto e inapelable. Así es que David dijo, ¿saben qué? A todos les va a tocar por igual. Pero hay algo más que dijo David. Y les dijo, hemos ganado la batalla no por nuestro esfuerzo, no es porque nosotros somos muy valientes, no, hemos ganado la batalla porque Dios nos dio la victoria. Él fue el que nos dio la victoria. Así es que nosotros no tenemos por qué estar de mezquinos y estar diciendo, no, pues tú más, yo más y tú menos, porque no sé qué, no, ¿sí? Y aquí vemos un rasgo de todo líder, ¿sí? Un rasgo de todo líder. El mejor líder es aquel que aborrece las torpes ganancias, ¿sí? Aquel líder que no ambiciona el dinero siempre será el mejor. Entonces aquí vemos a David estableciendo ese principio. Se estableció un principio que todo buen resultado no es por méritos personales, sino por la gracia de Dios. Por lo tanto, este botín debe de ser compartido con los más débiles, ¿sí? El líder es aquel que alcanza victoria con la ayuda de Dios en el tiempo de la crisis y comparte lo recibido por gracia equitativamente con el prójimo. Qué interesante, ¿no te parece? Está muy interesante. Aquí hay algo que nos habla a nosotros, estimados amigos, y es que es tiempo de reconocer que toda victoria, toda cosa que Dios te haya concedido, o más bien, toda victoria, toda cosa que hayas concedido, siempre debes creer que Dios te dio esa victoria. Dale la honra a Dios por todo lo que Él te ha concedido, ¿sí? Un buen trabajo, o unos buenos estudios, una buena universidad, no sé, conseguiste la casa, por fin tienes aquello, tienes esto, y de repente pensamos que fue porque tuvimos mucha suerte, pensamos que es que la palanca, que no hombre, pues es que ese señor pues está bien encumbrado, es muy influyente, pensamos que es porque tuvimos dinero, porque incluso hasta pensamos que logramos las cosas porque somos muy carismáticos y muy guapos, lo cual, digo, dista mucho de ser, hay que reconocer, mejor, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios. ¿Por qué no hacemos como David? Señor, gracias, en realidad pudimos haber perdido esta batalla, pero tú nos la diste. Por lo tanto, este botín es para todos, ¿sí? Y eso habla muy bien de un líder. Ojalá y el Señor te bendiga en este día y que esta lectura traiga bendición para tu vida.